El aroma de las agujas de pino y la escarcha llenaban mis pulmones mientras seguía a Noah, mi hijo de 6 años, que corría delante de mí por el bosque. Sus pequeños pies apenas dejaban huellas en la nieve, mientras que los míos se hundían profundamente con cada paso desesperado. El viento de diciembre azotaba mi pálido cabello rubio sobre mi rostro, cegándome momentáneamente. Noah, espera, le grité con voz débil frente a la inmensidad de los bosques del norte. Por favor, cariño, ve más despacio. Pero no lo hizo. Mi hijo, mi precioso niño, con ojos demasiado maduros para su edad, corría con una determinación que nunca había visto antes. Su pequeño cuerpo se había transformado parcialmente. No era una transformación completa en lobo, pero sí lo suficiente como para que le salieran garras en las yemas de los dedos y se le alargaran los caninos. Aquella visión me heló las venas. Era demasiado joven para controlar la transformación. Demasiado joven para sentir el tipo de miedo o rabia que la desencadenaría. Algo iba muy mal. Llevábamos 3 días en nuestra nueva vida con la manada de Silver Lake y todo se estaba desmoronando. Debería haber sabido que no debía venir aquí creyendo que unos desconocidos nos aceptarían, excepto a mí, una madre soltera humana con un hijo medio lobo. Pero la desesperación nos vuelve a todos unos necios. ¡Noah! Grité de nuevo, con los pulmones ardiendo por el frío, y mi pie se enganchó en una ruta expuesta, lo que me hizo caer de bruces en la nieve. Sentí un dolor agudo en la muñeca al intentar amortiguar la caída. Contuve un grito, sabiendo que solo haría que Noah se pusiera más nervioso. La pulsera de plata de mi madre, lo único que me quedaba de ella, se me clavó en la piel. Sé fuerte por aquellos que te necesitan, Emma. Solía susurrarme mientras me la abrochaba en la muñeca cada mañana antes de ir al colegio. Tu corazón bondadoso no es una debilidad. Me levanté, ignorando el dolor punzante, y seguí las huellas de mi hijo. Los árboles se estaban aclarando, y delante de mí podía ver la imponente estructura de la casa de la manada, un enorme edificio de madera y piedra que albergaba a la familia principal de los lobos de Silver Lake. La mayoría de los miembros de la manada vivían en casas más pequeñas, repartidas por todo el territorio, pero el alfa y su círculo más cercano ocupaban la casa central, un lugar que yo había evitado cuidadosamente desde nuestra llegada. Noah desapareció tras la intensidad de esos ojos ámbar, parecía despojarme de toda defensa, de todo secreto. Acércate, ordenó con voz grave y áspera como la grava. Mis pies se movieron por sí solos. Intenté parecer tranquila por el bien de Noah, aunque mi corazón amenazaba con salírseme del pecho. Cuando llegué junto a mi hijo, me arrodillé a su lado y comprobé si tenía alguna herida. Estoy bien, mami, susurró, pero sus ojos decían lo contrario. Lo abracé con fuerza y luego miré al alfa, tratando de ocultar el miedo en mi rostro. ¿Qué significa esto?, exigió Dominic. Antes de que pudiera responder, las puertas detrás de nosotros se abrieron de golpe. 3 hombres irrumpieron en la habitación, con expresiones que pasaban de la ira a la alarma. Cuando vieron dónde estábamos, los reconocí de inmediato. Eran los hermanos Rainer, lobos de rango medio que vivían en la cabaña vecina a la pequeña casa que la manada nos había asignado a Noah y a mí. Alfa, el hermano mayor, Vincent, dijo con una reverencia apresurada. Hemos venido a recuperar al humano y al mestizo. Han entrado sin permiso en territorio de la manada. Todo este territorio es tierra de la manada, respondió Dominic con frialdad. Y están bajo la protección de la manada. El rostro de Vincent se tensó. Con todo respeto, Alfa, se le advirtió que se quedara en el sector humano. El mestizo. Se llama Noah. Interrumpí, incapaz de contenerme. La sala quedó en silencio sepulcral. Interrumpir a un lobo, especialmente cuando se dirige a su alfa, era una ofensa grave. Pero no iba a permitir que deshumanizaran a mi hijo. Y yo soy Emma, continué, poniéndome de pie. Noah tiene 6 años y nació con el gen del lobo porque su padre era uno de ustedes. No supe nada de los hombres lobo hasta después de quedarme embarazada. Su padre no quiso saber nada de nosotros cuando descubrió que yo era humana. Luché por mantener la voz firme.
Vinimos aquí porque un lobo de vuestra manada nos encontró en la ciudad y dijo que Noah tenía que estar con los de su especie o no sobreviviría a su primera transformación. La expresión de Dominic permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos. Y sin embargo, no estuviste en la reunión de integración esta mañana porque le dijeron que no viniera. Noah intervino, señalando a los hermanos Rayner. Dijeron que los humanos no pertenecen a las reuniones de lobos y que mamá sería enviada lejos pronto porque los mestizos deben ser criados por la manada, no por humanos. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Ese era mi mayor temor, que me quitaran a Noah. La empujaron. Noah continuó, alzando la voz. Cuando ella intentó ir a la reunión de todos modos, Vincent la empujó y ella se golpeó contra la mesa y se lastimó. Hice una mueca de dolor. Esperaba que Noah no lo hubiera visto. Le dije que había tropezado cuando él notó el moretón que se estaba formando en mi pómulo. La temperatura de la habitación pareció bajar. Los ojos de Dominic se posaron en el moretón de mi cara, que yo había intentado ocultar detrás de mi cabello. Luego volvió a mirar a los tres hermanos. ¿Le pones las manos encima a una madre delante de su hijo? La voz del alfa era aterradoramente tranquila. Vincent se movió inquieto. Alfa, solo es una humana. El niño necesita la orientación adecuada de la manada. Lo que ocurrió a continuación sucedió tan rápido que apenas me di cuenta. En un momento, Dominic estaba de pie ante nosotros. Al siguiente, tenía a Vincent inmovilizado contra la pared de piedra, con los pies colgando por encima del suelo y la mano del alfa alrededor de su garganta. Esa simple humana es la madre de un niño de la manada, gruñó Dominic, con los rasgos más marcados, pareciendo más lobo que hombre. Y ese niño de la manada vino a mí, porque temía por la seguridad de su madre bajo mi protección. Los otros lobos de la habitación bajaron la cabeza, algunos incluso dieron un paso atrás. La demostración de dominio era abrumadora, llenando la habitación de una tensión tan densa que costaba respirar. Cuando tomé la corona, prometí que todos los que estuvieran bajo mi protección estarían a salvo. Continuó Dominic. Eso incluye a los humanos que dan a luz a nuestros hijos. Eso incluye a los niños mestizos. Eso incluye a cualquiera que esté bajo mi cuidado. Soltó a Vincent, que se derrumbó de rodillas, jadeando en busca de aire. El alfa se volvió hacia sus guardias. Llevadlos a las celdas. Mañana se dictará sentencia. Mientras se llevaban a los hermanos, Dominic se volvió hacia nosotros. Su expresión se suavizó ligeramente cuando miró a Noah, que estaba pegado a mi costado, con los ojos muy abiertos. «Has demostrado valor al venir a verme, cachorro», dijo. «Un lobo protege a su manada, y tú has protegido a tu madre». Noah se enderezó un poco ante el elogio, y sentí una oleada de orgullo que se impuso a mi miedo. Entonces, los ojos de Dominic se encontraron con los míos, y esa extraña sacudida volvió a recorrerme. «Los dos se quedarán aquí esta noche», dijo. No era una petición. «Gray, muéstrales las habitaciones de invitados del ala este». Un lobo ligeramente menos intimidante se adelantó con un gesto de asentimiento. «Alfa», dije recuperando la voz. «Gracias por su ayuda, pero podemos volver a nuestra cabaña». «Eso no era una sugerencia, Emma», respondió Dominic. Mi nombre sonaba diferente en su voz grave. «Hasta que estés seguro de que nadie más comparte las opiniones de los Rayner sobre los humanos y los mestizos. Os quedaréis donde pueda garantizar vuestra seguridad». La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío, no solo por miedo. «La reunión de integración se celebrará de nuevo mañana», continuó. «Se requiere vuestra presencia». Asentí sin atreverme a volver a hablar. Mientras Gray nos alejaba, sentí que los ojos de Dominic nos seguían. La pequeña mano de Noah apretó la mía. «Te dije que el rey Alfa ayudaría a mamá», susurró. «He oído las historias de la manada. Dicen que cumple sus promesas». Le besé en la cabeza, sin querer decirle que, según mi experiencia, los hombres, humanos o lobos, rara vez cumplían sus promesas, especialmente a las mujeres que consideraban prescindibles. Las habitaciones de invitados del ala este resultaron ser más grandes que toda nuestra cabaña, con muebles lujosos que hacían que nuestras pertenencias de segunda mano parecieran aún más destartaladas en comparación.
Un miembro de la manada trajo nuestras escasas posesiones poco después de nuestra llegada. Acosté a Noah en una habitación que comunicaba con la mía. El cansancio del día finalmente lo había vencido. Mientras me sentaba en el borde de mi cama, giré la pulsera de mi madre alrededor de mi muñeca. Sus palabras resonaban en mi mente. Tu corazón bondadoso no es una debilidad, Emma. Pero en un mundo de lobos, no estaba tan segura de que tuviera razón. A lo lejos oí aullar a un lobo solitario. El sonido era a la vez hermoso y escalofriante. Algo me decía que era él, el rey Alfa, y que mañana todo cambiaría. Esa noche no pude dormir. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado grande y mis pensamientos demasiado caóticos. No dejaba de repasar los acontecimientos del día. La transformación parcial de Noah, el enfrentamiento con el Alfa, la forma en que los ojos ámbar de Dominic parecían atravesarme. Cuando la pálida luz del amanecer se filtró a través de las pesadas cortinas, apenas había descansado. Fui a ver a Noah, que seguía durmiendo plácidamente, con sus pequeños brazos rodeando una almohada casi tan grande como él. A diferencia de mí, parecía haberse adaptado al instante a nuestro lujoso entorno. La tensión se había desvanecido de su carita, sustituida por la inocencia que siempre debía tener. Mi precioso niño, le aparté un mechón de pelo rubio de la frente y renové en silencio la promesa que había hecho el día en que nació. Nada ni nadie nos separaría jamás. Después de una ducha rápida en el cuarto de baño, que era más grande que la cocina de nuestra cabaña, me puse la mejor ropa que había traído. Vaqueros oscuros, sin ningún desgaste, y un jersey verde bosque en el que me había gastado un dineral el invierno pasado. Mi reflejo en el espejo ornamentado parecía pálido e inseguro. El moratón de mi pómulo ahora era de un color púrpura modelado. Intenté cubrirlo con maquillaje, pero luego me rendí. Probablemente los lobos podían oler los cosméticos de todos modos. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Afuera había una joven con cabello cobrizo y una sonrisa amistosa. Era la primera mujer lobo que veía desde que llegué a la casa principal. Buenos días, soy Elise, dijo alegremente. El Alfa me envió para acompañarte al desayuno y luego a la reunión de integración. Intenté devolverle la sonrisa. Gracias, solo tengo que despertar a mi hijo. No es necesario, respondió. El Alfa pidió pasar un rato con Noah esta mañana. Uno de los maestros de la manada lo llevó al campo de entrenamiento hace una hora. El miedo se apoderó de mí. Sin preguntarme, es mi hijo. La sonrisa de Eliza vaciló. Lo siento. Es costumbre que los cachorros reciban orientación temprana de los miembros mayores de la manada. Y el Alfa fue bastante insistente. Me contuve para no responder con dureza. Esto era exactamente lo que temía. La manada se hacía cargo de la crianza de Noah, tomando decisiones sin mi consentimiento, pero montar una escena no serviría de nada. Por favor, llévame primero a ver a mi hijo, dije con firmeza. Algo parecido al respeto se reflejó en el rostro de Alisa, que asintió con la cabeza. El campo de entrenamiento resultó ser un gran claro detrás de la casa de la manada, donde la escarcha matinal ya se estaba derritiendo bajo el sol invernal. Varios lobos adultos supervisaban a un grupo de niños de entre la edad de Noah y los primeros años de la adolescencia. Algunos practicaban posturas de lucha, otros trabajaban en lo que parecían ejercicios de meditación. Me llevó un momento encontrar a Noah entre ellos. Cuando lo hice, se me cortó la respiración. Estaba sentado con las piernas cruzadas frente al propio Dominic, imitando la postura del Alfa. Ambos tenían los ojos cerrados y el rostro de Noah mostraba una intensa concentración. La imagen de mi pequeño hijo junto al imponente Alfa creaba un cuadro extraño. Vulnerabilidad junto al poder, inocencia junto a experiencia. Están trabajando en técnicas de control, explicó Elise en voz baja. Para el lobo, es raro que un alfa entrene personalmente a un joven. Antes de que pudiera responder, Dominic abrió los ojos y encontró los míos sin pestañear, como si hubiera sentido mi presencia. Le dijo algo a Noah, que saltó y corrió hacia mí con entusiasmo. Mamá, ahora puedo sentir a mi lobo. Y ni siquiera me salieron garras cuando me emocioné. Sus ojos brillaban de alegría.
El rey alfa dice que tengo un talento natural. Le alisé el pelo, tratando de ocultar mis sentimientos encontrados. Eso es maravilloso, cariño. Pero la próxima vez, asegúrate de que mamá sepa a dónde vas. De acuerdo. La sonrisa de Noah se apagó ligeramente. Lo siento, pero el rey alfa dijo que era importante empezar de inmediato. Y lo era, dijo Dominic con su voz grave al acercarse. A la luz de la mañana, parecía aún más imponente que la noche anterior. La transformación parcial de ayer demostró que su lobo está despertando antes de lo previsto. Sin la orientación adecuada, podría ser peligroso para él y para los demás. La implicación era clara. Yo no podía proporcionarle esa orientación. Me puse tensa. Hubiera agradecido una nota. Algo parecido a diversión brilló en esos ojos ámbar. Tomaré nota para futuras referencias. La suposición casual de que habría una referencia futura me inquietó. Noah se unirá a los otros cachorros para desayunar, continuó Dominic. Tú vendrás conmigo al salón principal. Los líderes de la manada tienen preguntas antes de la reunión general. Una vez más, no es una petición. Besé la frente de Noah, prometiéndole que lo vería pronto, y luego seguí al alfa por los terrenos. Varios lobos con los que nos cruzamos se detuvieron para inclinar la cabeza respetuosamente ante Dominic. Algunos me lanzaron miradas curiosas, a veces hostiles. Se preguntan por qué me involucro personalmente con una humana y su hijo mestizo, dijo Dominic sin mirarme. ¿Y por qué lo haces? Pregunté antes de poder detenerme. Él redujo el paso para mirarme, con una expresión indescifrable. Porque un niño bajo mi protección corrió hacia mí asustado porque su madre lleva una marca de violencia que no debería existir en mi territorio. Y porque hice una promesa cuando uní estas manadas de que las cosas serían diferentes. Habíamos llegado a la casa principal. Dominic se detuvo en la entrada. Las viejas costumbres, los prejuicios contra los humanos, el abandono de los mestizos, el énfasis en las líneas de sangre puras. Esa forma de pensar casi nos destruyó, dijo. 3 manadas reducidas a luchar por restos de territorio, matándose entre sí a los jóvenes, debilitándose hasta que los cazadores casi nos exterminaron por completo. Su rostro se endureció. No luché por unirnos solo para ver cómo el mismo veneno se infiltraba en mi manada. Había historia allí, dolor grabado en las duras líneas de su rostro. Pero antes de que pudiera responder, abrió la puerta y el momento pasó. El salón principal estaba dominado por una enorme mesa de madera donde una docena de lobos esperaban sentados. Todos machos, todos exudando el inconfundible aura de poder que los marcaba como líderes. Mis pasos vacilaron, pero la mano de Dominic en mi espalda me guió hacia adelante. El breve contacto hizo que una sensación de calor se extendiera por mi columna vertebral. Esta es Emma Clark, anunció Dominic, la madre de Noah Clark, que lleva el gen del lobo. Llegaron de Portland hace 3 días. El más anciano de los hombres, con cabello plateado y profundas arrugas alrededor de sus penetrantes ojos azules, se inclinó hacia adelante. El padre del chico, Alexander Pierce, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Pasó por Portland hace unos 7 años. Cuando le dije que estaba embarazada, dijo que no quería tener nada que ver con un niño humano o mestizo. No lo he vuelto a ver desde entonces. Se oyeron murmullos alrededor de la mesa. El nombre claramente significaba algo para ellos. Pierce pertenecía a la manada de Northern Ridge antes de la unificación, dijo un hombre de piel oscura y pelo muy corto. Desapareció después del tratado. Desapareció o huyó, añadió otro con una mueca de desprecio. Sabía lo que pasaría cuando el alfa descubriera sus opiniones sobre los linajes. La expresión de Dominic permaneció impasible, pero sentí cómo irradiaba tensión. Las acciones de Pierce reflejan la vieja forma de pensar que casi nos destruyó. Dijo, Emma y Noah están aquí ahora, bajo la protección de la manada. El niño necesita entrenamiento para controlar a su lobo. La madre necesita nuestro respeto. El hombre de cabello plateado asintió lentamente. El niño es de la manada, independientemente de su ascendencia. Nuestras leyes son claras, pero ¿y los humanos?, preguntó otro.
Puede que los Rear hayan actuado mal, pero sus preocupaciones no son infundadas. Los humanos son un riesgo para la seguridad. Son débiles. No entienden nuestras costumbres. Me estremecí interiormente ante el rechazo, pero mantuve el rostro impasible. Este humano, dijo Dominic con frialdad, crió solo a un niño lobo durante 6 años, se mudó a otro estado para que pudiera recibir la orientación de la manada y se presenta ante una mesa de depredadores alfa sin mostrar miedo. No veo debilidad alguna en él. La inesperada defensa me dejó momentáneamente sin palabras. Los hombres alrededor de la mesa intercambiaron miradas. ¿Qué quieres de nosotros, Alfa?, preguntó finalmente el hombre de cabello plateado. Noah comenzará el entrenamiento formal del lobo de inmediato, respondió Dominic. Emma necesita un empleo e integrarse en la vida de la manada, y la manada necesita que se le recuerden nuestras leyes con respecto a los humanos y los mestizos. La reunión continuó, discutiendo asuntos prácticos de mi empleo. La escuela de la manada necesitaba un profesor de inglés, lo que encajaba con mi formación y alojamiento. Nos quedaríamos en las habitaciones de invitados hasta que se encontrara una residencia permanente más adecuada y se organizara el horario de entrenamiento de Noah. Durante todo ese tiempo, sentí la presencia de Dominic a mi lado como una fuerza física. De vez en cuando, su brazo rozaba el mío o sus ojos se cruzaban con los míos después de abordar una pregunta especialmente incisiva, como si estuviera evaluando mi reacción. Cada breve contacto me provocaba un cosquilleo en la piel que no quería examinar demasiado de cerca. Cuando finalmente salimos de la sala, Elise estaba esperando para acompañarme a la reunión general de la manada. Dominic se excusó con la promesa de unirse en breve. ¿Cómo ha ido?, preguntó Elise una vez que nos quedamos solos. Sorprendentemente bien, admití. Esperaba más resistencia. Elise sonrió con complicidad. El apoyo del alfa lo cambia todo. Cuando él da prioridad a algo, la manada se alinea. Dudó y luego añadió, aunque es inusual, es justo y protector con todos los miembros de la manada, pero este nivel de implicación personal. Dejó la frase sin terminar, pero su insinuación era clara. Cambié de tema. ¿Cuántos humanos hay en la manada?, pregunté mientras caminábamos hacia un gran edificio al borde del claro. Unos 30, respondió. La mayoría son parejas de lobos, algunos como tú, padres de niños mestizos, algunos especialistas que prestan servicios que la manada necesita. Médicos, abogados, todos protegidos por la ley de la manada. La reunión general se celebró en lo que parecía ser un centro comunitario. Se habían reunido casi 200 personas, creando un murmullo de conversaciones que se apagó cuando Dominic entró detrás de nosotros. El poder que ejercía era palpable. Todos los ojos se volvieron hacia él, todos se movieron para acomodarse a su presencia. Tomó su lugar al frente de la sala, flanqueado por los líderes de la reunión matutina. Me indicaron que me sentara en la primera fila, junto a Noah, que claramente se había aseado después de su sesión de entrenamiento. Tenía el pelo húmedo y llevaba ropa limpia. ¿Estás bien?, le susurré. Él asintió con entusiasmo. He hecho amigos, mamá. Amigos de verdad que son como yo. La sencilla alegría de su voz me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez, me pregunté si venir aquí, a pesar de los peligros y la incertidumbre, había sido la decisión correcta después de todo. Dominic comenzó la reunión con los asuntos de la manada. Los límites del territorio, las rotaciones de caza, las preocupaciones de seguridad sobre los excursionistas humanos que se acercaban demasiado a las tierras de la manada. Escuché con un oído, más concentrada en las reacciones de la multitud. Era fascinante observar la dinámica de la manada, la diferencia que se mostraba a Dominic y a los demás líderes, las sutiles jerarquías evidentes en la disposición de los asientos y el lenguaje corporal. Entonces, el tono de Dominic cambió, volviéndose más duro. Anoche ocurrió un incidente que hay que abordar, anunció. La sala se quedó en silencio. Una madre humana y su hijo mestizo, ambos bajo la protección de la manada, fueron amenazados, intimidados y agredidos físicamente por miembros de la manada. Se produjeron murmullos y numerosas miradas se dirigieron hacia Noah y hacia mí.
Los autores están en celdas de detención a la espera de juicio. Dominic continuó. Pero el incidente revela un cáncer que creía que habíamos extirpado de esta manada. El prejuicio, la falta de respeto por nuestras leyes, la deshonra de nuestro juramento de sangre. Su voz se había convertido en un peligroso rugido que acalló todos los susurros. Voy a ser muy claro. Todos los humanos que viven entre nosotros, todos los niños mestizos, todos los lobos de linaje mixto son parte de la manada. Viven bajo mi protección. Un ataque contra ellos es un ataque contra mí. El ambiente se volvió pesado, eléctrico. A mi lado, Noah se sentó más erguido, con los ojos fijos en Dominic y una admiración heroica que no disimulaba. Ahora daremos la bienvenida formal a los nuevos miembros de la manada, dijo Dominic, haciéndonos un gesto para que nos uniéramos a él al frente. Noah se levantó con entusiasmo. Yo lo seguí con más vacilación, sintiendo el peso de cientos de escalones. Dominic puso una mano sobre el hombro de Noah y, de forma inesperada, también sobre el mío. Su tacto era cálido a través de la tela de mi suéter. Noah y Emma Clark están ahora bajo la protección de la manada de Silver Lake, declaró. Noah entrenará con nuestros lobos jóvenes. Emma enseñará en nuestra escuela. Serán tratados con todo el respeto de los miembros de la manada. Sus ojos recorrieron la asamblea, desafiando a cualquiera a objetar. Nadie lo hizo. El juicio de los hermanos Reiner tendrá lugar esta noche, al salir la luna, añadió. Todos son bienvenidos a asistir. Con eso la reunión formal terminó. La gente se dividió en grupos. Algunos se acercaron para presentarse. Me sorprendió la cantidad de caras genuinamente acogedoras. Varias mujeres humanas se aseguraron de invitarme a las reuniones semanales. Durante todo ese tiempo, era muy consciente de que Dominic nos observaba desde el otro lado de la sala, con sus ojos ámbar nunca lejos de Noah y de mí. Cuando nuestras miradas se cruzaban ocasionalmente, sentía esa misma sacudida inexplicable. Mientras volvíamos a la casa principal para almorzar, Noah saltando delante con sus nuevos amigos, Elise apareció a mi lado. Has causado una gran impresión, dijo. Especialmente en nuestro alfa, negué con la cabeza. Solo le preocupa la armonía de la manada. La risa de Elisa era cómplice. Dominic podría haber asignado a cualquiera para que se encargara de tu integración. Podría haber delegado tu protección a sus guardias. En cambio, está supervisando personalmente todos los aspectos. Levantó una ceja. Nuestro alfa no hace nada sin un propósito, Emma. Como si hubiera sido convocado por nuestra conversación, Dominic apareció junto a nosotros, y su repentina aparición me sobresaltó. La ceremonia de juicio puede ser intensa, dijo sin preámbulos. Recomiendo que Noah se quede con los otros cachorros esta noche. ¿Qué sucede exactamente en este juicio?, pregunté. Algo oscuro cruzó por su rostro. Justicia al estilo de la manada. Las siniestras palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras llegábamos a la casa principal. Noah se fue corriendo con los otros niños y Dominic me hizo un gesto para que lo siguiera por un sendero lateral que no había visto antes. Hay algo que debes ver antes de esta noche, dijo. El sendero serpenteaba por el bosque, lejos del bullicio de la vida de la manada. Con cada paso mi curiosidad y mi aprensión crecían por igual. Dominic caminaba en silencio a mi lado. Su presencia era a la vez tranquilizadora e inquietante. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Fuera lo que nos esperaba, sabía con absoluta certeza que mi vida y la de Noah habían cambiado irrevocablemente desde el momento en que mi hijo había corrido llorando hacia el rey Alfa. El sendero del bosque se estrechaba a medida que nos adentrábamos en él, en silencio, salvo por el crujir de la nieve bajo nuestros pies. Dominic se movía con una gracia natural, mientras yo luchaba por mantener el ritmo. Mis limitaciones humanas eran dolorosamente evidentes junto a su fuerza de lobo. Después de unos 15 minutos, los árboles dieron paso a un pequeño claro dominado por una gran piedra plana. Antiguas tallas cubrían su superficie. Lobos corriendo, luchando, cazando juntos. La piedra del juicio, dijo Dominic, con voz baja y reverente, ha estado aquí desde que los primeros lobos reclamaron este territorio,
siglos antes de que los humanos construyeran ciudades en las cercanías. La ley de la manada se ha administrado aquí desde antes de que existiera la historia escrita. Me acerqué con cautela, atraída por la belleza primitiva de los grabados. Es extraordinario. Esta noche, los hermanos Reiner se arrodillarán aquí y responderán por sus actos. Continuó. Quería que vieras este lugar a la luz del día para que comprendieras lo que significa para nosotros. Recorrí con el dedo uno de los lobos tallados. ¿Los matarás? Eso depende de su respuesta al juicio. Su expresión era indescifrable. La justicia de la manada no consiste en castigar por castigar. Se trata de mantener el equilibrio, garantizar la seguridad y corregir los comportamientos que amenazan al conjunto. Se acercó y percibí su olor, a pino y a algo salvaje, indómito. ¿Qué sería justicia a tus ojos? Amenazaron a tu hijo, te pusieron las manos encima. La pregunta me pilló desprevenida. Nadie me había preguntado nunca qué sería justicia para mí. No quiero la muerte, dije finalmente. Quiero seguridad para Noah. Quiero respeto, no solo protección. Quiero que entiendan por qué lo que hicieron estuvo mal, no solo que teman las consecuencias. Dominic me estudió. Sus ojos ámbar eran intensos. Misericordia con propósito. No debilidad, sino sabiduría. Una leve sonrisa tocó sus labios. Quizás hay más lobo en ti de lo que parece. Emma Clark. El cumplido me emocionó más de lo que debería. Nos quedamos en silencio durante un momento, con el sol invernal filtrándose a través de las ramas desnudas. ¿Por qué me has traído aquí realmente?, pregunté finalmente. Para mostrarte que nuestras costumbres pueden parecer duras a los ojos humanos, pero tienen un propósito y una historia. Se volvió hacia mí y dijo, y porque tienes derecho a hablar en el juicio, a exigir justicia para ti y para tu hijo. No me lo esperaba. No conozco vuestras costumbres, vuestros rituales. No necesitas decir tu verdad, la manada te escuchará. Sus ojos se clavaron en los míos. Yo te escucharé. El peso de su mirada me impedía respirar. Algo estaba sucediendo entre nosotros, una conexión que no podía explicar y que no quería examinar demasiado de cerca. Deberíamos volver, dije de repente. Noah me estará buscando. Dominic asintió, pero antes de volver al camino, extendió la mano y tocó suavemente el moretón de mi mejilla. Sus dedos estaban cálidos contra mi piel. Esto nunca debería haber pasado, dijo en voz baja. No en mi territorio, no a ti. El momento se alargó, cargado de una tensión tácita. Luego bajó la mano y se puso en marcha de vuelta a través de los árboles. Cuando regresamos a la casa de la manada, la tarde estaba dando paso a la noche. Noah estaba jugando con otros dos niños de su edad. Todos estaban concentrados en construir un elaborado fuerte de nieve. Levantó la vista y me saludó alegremente con la mano cuando me vio, pero no vino corriendo. Verlo tan cómodo con sus compañeros me hizo un nudo en la garganta. Él pertenece aquí, dijo Dominic a mi lado, con voz suave, con otros como él. Lo sé, susurré. Siempre he sabido que necesitaba esto, pero no sabía si podría soportar compartirlo. No vas a perder a tu hijo por la manada, Emma. La manada os va a ganar a los dos. Esas palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, Elise se acercó para ayudarme a prepararme para la ceremonia de la noche. Dominic se excusó con la promesa de ir a ver cómo estaba Noah más tarde. Las habitaciones de invitados estaban provistas de ropa adecuada para el ritual del juicio, ropa oscura que se mimetizara con la noche. Elegí un sencillo vestido negro y unas botas. Agradecida de que me quedaran razonablemente bien, Elise me ayudó a recoger mi pálido cabello en un sencillo moño en la nuca. Casi toda la manada asistirá, me explicó mientras trabajaba. Los juicios son poco frecuentes, especialmente para delitos como este. Han pasado años desde que alguien violó directamente las leyes de protección del alfa. ¿Qué debo esperar?, pregunté, sintiendo cómo crecía mi ansiedad. El acusado será llevado ante la piedra. El alfa recitará sus delitos. Los testigos hablarán. Luego tú, como parte agraviada, podrás dirigirte a la asamblea.
Ella me miró a los ojos a través del espejo. Después, el acusado podrá hablar en su defensa. Por último, el alfa dictará sentencia y la manada presenciará su ejecución. El lenguaje formal no contribuyó en nada a calmar mis nervios. Al caer la noche, Elise me llevó al borde del bosque, donde unas antorchas iluminaban el comienzo del camino hacia la piedra del juicio. Noah se había quedado a pasar la noche con una familia de la manada de confianza. Ya medio dormido tras un día de juegos y entrenamiento, casi 200 lobos se reunieron en un silencio inquietante, formando un camino entre los árboles. Dominic se situó a la cabeza de la columna, transformado del hombre con el que había caminado antes en algo más formal, más peligroso. Iba vestido de negro de pies a cabeza y llevaba una cadena de plata con un medallón con forma de cabeza de lobo alrededor del cuello, el único símbolo de su rango. Cuando me vio, algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez, antes de darse la vuelta y comenzar la procesión silenciosa. Me encontré cerca de la parte delantera, justo detrás de los miembros del consejo. Los lobos se movían sin hacer ruido por el oscuro bosque, guiados por la luz de las antorchas y su superior visión nocturna. Me concentré en no tropezar con las raíces y las piedras que ellos evitaban con facilidad. El claro tenía un aspecto diferente por la noche. Se habían colocado antorchas en círculo alrededor de la piedra del juicio, y sus llamas proyectaban sombras danzantes sobre los antiguos grabados. La manada se dispuso en círculos concéntricos, con Dominic y el consejo ocupando las posiciones más cercanas a la piedra. Me indicaron que me colocara a la derecha de Dominic, una posición de honor que provocó murmullos entre la asamblea. Antes de que pudiera pensar en las implicaciones, un disturbio en el borde del claro atrajo la atención de todos. Los hermanos Rayner fueron conducidos al lugar, flanqueados por 4 enormes guardias. Tenían las muñecas atadas con lo que parecían cadenas de plata y caminaban con la cabeza gacha. Se vieron obligados a arrodillarse ante la piedra, frente a Dominic, el consejo y yo. Vincent, el mayor, mantenía la mirada baja. El más joven, cuyo nombre desconocía, parecía aterrorizado. El hermano mediano, Nathaniel, me miró con odio descarado. Dominic dio un paso adelante. Su presencia impuso un silencio absoluto. Vincent, Nathaniel y Daniel Renner, comenzó, con una voz que se oía fácilmente en todo el claro. Se les acusa de amenazar con violencia a una madre y a su hijo bajo la protección de la PAC, de agredir a un humano bajo la protección del Alfa, de intentar separar a un niño lobo de su madre, de difundir veneno contra la unidad de la manada. Los cargos formales flotaban en el aire. Dominic se giró ligeramente. ¿Hablarán los testigos? Uno por uno, varios miembros de la manada dieron un paso al frente para describir cómo los Rears habían hablado en contra de los mestizos y los humanos en las reuniones de la manada. Cómo habían excluido deliberadamente a Noah y a mí de las actividades de la manada. Cómo habían advertido a los demás que se mantuvieran alejados de nosotros. Entonces Dominic se volvió hacia mí y me tendió la mano en señal de invitación. Emma Clark, madre de Noah, ¿dirás la verdad a la manada? Con el corazón latiéndome con fuerza, di un paso adelante. Cientos de ojos me observaban, algunos con curiosidad, otros con simpatía, otros con hostilidad. Respiré hondo. Vine aquí por mi hijo, comencé, con una voz sorprendentemente firme, para darle lo que yo no podía darle. Comprensión de su naturaleza de lobo, comunidad con otros como él. Sabía que podría enfrentarme a prejuicios. No esperaba violencia. Miré directamente a los hermanos arrodillados. Asustaron a un niño que no ha hecho nada malo, salvo existir. Usaron su fuerza contra alguien más débil porque podían, no porque lo necesitaran. Intentaron quitarle un hijo a su madre. Mi mano se llevó inconscientemente al brazalete de mi madre. En mi lugar de origen, la fuerza se mide por cómo se trata a los que tienen menos poder que uno mismo. Según ese criterio, 3 hombres adultos que amenazan a una mujer y a un niño de 6 años no demuestran ninguna fuerza. Hice una pausa, sintiendo el peso de la aprobación de Dominic a mi lado. No quiero venganza, pero quiero que mi hijo crezca en una comunidad donde no se le odie por lo que es,
donde no se me vea como una amenaza simplemente por ser humano, donde la justicia signifique comprensión, no solo castigo. Cuando di un paso atrás, la mano de Dominic tocó brevemente la parte baja de mi espalda. Un gesto de apoyo visible para toda la manada. Nadie pasó por alto su significado, a juzgar por los susurros que estallaron. El acusado puede hablar, anunció Dominic. Vincent levantó la cabeza. Alfa, actuamos según las viejas costumbres, las costumbres que nos enseñaron. Los humanos son débiles. Los mestizos diluyen nuestra fuerza. Las manadas casi se extinguieron por mezclarse con humanos. Las manadas casi se extinguieron por luchar entre sí. Dominic corrigió fríamente que se aferraban a prejuicios obsoletos en lugar de adaptarse para sobrevivir. Fue la unidad lo que nos salvó, no la pureza. Nathaniel habló a continuación, con voz amarga. El humano no pertenece aquí. El niño debería ser criado por lobos, no por alguien que no puede entender su naturaleza. Esa persona es su madre. Dominic gruñó, con la ira recorriendo su enorme cuerpo. El lobo respeta los lazos familiares por encima de todo. ¿O es que has olvidado lo que significa ser lobo? Daniel, el más joven, simplemente bajó la cabeza. Lo siento, Alfa. Seguí a mis hermanos. Me equivoqué. Dominic asintió, aceptando la disculpa, y luego se enderezó hasta alcanzar su imponente altura. He escuchado a los testigos. He escuchado al agraviado. He escuchado al acusado. Su voz se hizo más grave, y cada palabra resonaba con fuerza. Por la ley de la manada y el derecho del alfa, dicto sentencia. La asamblea contuvo el aliento. Daniel Renner, actuaste por debilidad, siguiendo en lugar de liderando. Tu castigo es el servicio. 6 meses ayudando a los miembros humanos de nuestra manada, aprendiendo su valor. Los hombros del hermano menor se relajaron con alivio. Nathaniel Renner, actuaste por odio. Tu castigo es la separación. 1 año en las tierras fronterizas, protegiendo nuestro territorio en solitario, reflexionando sobre lo que realmente significa la manada. El rostro de Nathaniel se contorsionó de ira, pero permaneció en silencio. Vincent Renner, actuaste por una creencia errónea. Como el mayor, tu responsabilidad era la mayor. Los ojos de Dominic brillaban a la luz del fuego. Tu castigo es la humildad. Servirás directamente bajo las órdenes de Emma Clark en la escuela de la manada, siguiendo sus instrucciones en todo durante 1 año. Un murmullo recorrió la asamblea. Este castigo no solo tenía como objetivo humillar a Vincent, sino también elevar mi posición en la jerarquía de la manada. Vincent palideció. Si alguno de vosotros incumple estas condiciones o causa más daño a cualquier humano o mestizo bajo mi protección, el castigo será el exilio. La voz de Dominic no dejaba lugar a malinterpretaciones. El veredicto ha sido dictado. La manada ha sido testigo. Al unísono, los lobos reunidos alzaron sus voces en una inquietante afirmación que me puso los pelos de punta. Los hermanos fueron conducidos fuera, con su destino sellado. Una vez concluida la ceremonia formal, la manada comenzó a dispersarse. Varias personas se acercaron para hablar conmigo, con un tono notablemente más respetuoso que antes. Durante todo ese tiempo, fui muy consciente de la presencia de Dominic cerca de mí, cuyos ojos se cruzaban con los míos con frecuencia al otro lado del claro. A medida que la manada se dispersaba de la piedra del juicio, me encontré rodeada de lobos que querían presentarse. Algunos eran sinceros en su bienvenida, mientras que otros claramente buscaban el favor de su alfa a través de mí. Darme cuenta de que mi estatus había cambiado tan drásticamente en una sola noche era vertiginoso. «Lo has manejado bien», dijo una voz en mi oído. Me volví y vi a Dominic de pie cerca de mí, demasiado cerca para sentirme cómoda, pero no lo suficiente como para satisfacer la inexplicable atracción que sentía hacia él. Dije lo que sentía, respondí con sencillez, lo cual es bastante raro en mí. Sus ojos se detuvieron en mi rostro. La mayoría habría exigido sangre después de lo que hicieron. ¿Me lo habrías concedido si hubiera pedido un castigo más severo? Su expresión se volvió seria. La justicia es equilibrio, Emma. Yo doy lo que se necesita, no lo que se exige.
Pero dudó y luego continuó en voz más baja. Por ti, podría haberme sentido tentado. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para afrontar. Antes de que pudiera responder, nos interrumpió el miembro del consejo de cabello plateado de antes. Un juicio magistral, Alfa, dijo el viejo lobo, inclinándose respetuosamente ante mí. El maestro humano muestra una sabiduría poco común en aquellos que no tienen el espíritu del lobo. Thomas ha sido anciano durante 3 generaciones, me explicó Dominic. Recuerda las antiguas guerras antes de la unificación. Thomas me estudió con mirada aguda. He visto lo que sucede cuando los lobos olvidan que la fuerza no está solo en las garras y los colmillos. Tu hijo tiene suerte de tener una madre que entiende el verdadero poder. Con esa enigmática afirmación, se alejó, dejándome perpleja. Le gustas, dijo Dominic, con una leve sonrisa en los labios. Eso es inusual. Thomas confía en pocos fuera de su familia directa. La noche se había vuelto fría y no pude reprimir un escalofrío. Inmediatamente Dominic se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. El cuero estaba caliente por su cuerpo y desprendía su aroma. Esa misma mezcla embriagadora de pino y naturaleza salvaje me envolvió como un abrazo. Deberíamos volver, dijo. Ha sido un día largo. El paseo por el bosque oscuro fue tranquilo. La mayoría de la manada ya había regresado a sus hogares, dejando solo a unos pocos rezagados y a los siempre presentes guardias de Dominic, que mantenían una discreta distancia detrás de nosotros. ¿Qué pasará mañana?, pregunté cuando nos acercábamos a la casa principal. Me refiero a los Rainers. Daniel comenzará su servicio de inmediato. Nathaniel partirá hacia las tierras fronterizas al amanecer. Vincent se presentará ante ti en la escuela el lunes por la mañana. Dominic me miró de reojo. ¿Te parece bien ese arreglo? Consideré la pregunta. Que mi agresor se convirtiera en mi subordinado era algo inusual. Lo importante es la transformación, no solo el castigo. Vincent necesita ver tu valor de primera mano. Su voz se volvió áspera. Pero si su presencia te causa angustia, buscaré una alternativa. Su consideración me sorprendió. No, puedo manejarlo. El acuerdo podría ayudar a cambiar las actitudes en la manada. Dominic asintió con aprobación. Piensa como un líder. Habíamos llegado a la casa principal, ahora en silencio, ya que la mayoría de los residentes se habían retirado a descansar. En lugar de entrar por la puerta principal, Dominic me llevó a un pequeño jardín en la parte trasera, donde unos bancos de piedra rodeaban una fuente helada. Me indicó que me sentara, y luego se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Durante un largo rato, nos quedamos sentados en silencio, observando cómo nuestro aliento formaba nubes en el aire frío de la noche. La luna llena y brillante colgaba sobre nuestras cabezas, bañando el jardín con su luz plateada. ¿Por qué te abandonó tu padre?, preguntó Dominic finalmente, con su voz profunda y suave. La pregunta reabrió viejas heridas, pero de alguna manera, en ese tranquilo jardín, con ese hombre tan peculiar, el dolor parecía menos intenso. Alexander estaba de paso por Portland, por negocios. Nos conocimos en una cafetería donde yo trabajaba. Retorcí la pulsera de mi madre, un hábito nervioso. Fue intenso desde el principio. Él era encantador, atento. Me enamoré perdidamente y rápidamente. Dominic escuchó sin interrumpir. Cuando le dije que estaba embarazada, todo cambió. Sus ojos se volvieron fríos. Dijo que no podía tener un hijo con un humano, que sería un mestizo abominable que nunca pertenecería a ningún lugar. Esas palabras amargas aún me dolían años después. Se marchó esa noche. Sin dejar dirección, sin información de contacto, simplemente desapareció. Y tú criaste a Noah sola, sin siquiera entender lo que era. Asentí. La primera vez que sus ojos brillaron cuando se enfadó, pensé que eran imaginaciones mías. Cuando sus dientes se afilaron durante una rabieta a los 4 años, ya no pude negarlo. Empecé a investigar, a buscar respuestas. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Dominic. Un hombre se me acercó en el parque hace unos 6 meses. Dijo que reconocía lo que era Noah, que nos había estado observando.
Al principio pensé que era un depredador, pero luego cambió la mirada para mostrarme que era como Noah. Recordé mi sorpresa, mi miedo y mi alivio final al encontrar a alguien que me entendía. Dijo que Noah no sobreviviría a su primera transformación completa sin la orientación adecuada, que necesitaba estar rodeado de otros como él. Isaac, dijo Dominic, uno de nuestros exploradores, informó de que había encontrado a un niño mestizo en Portland, pero yo no tenía ni idea de las circunstancias. La revelación de que él sabía de nuestra existencia antes de que llegáramos no me sorprendió del todo. ¿Por qué nos permitiste entrar en tu territorio?, le pregunté. Según se dice, la mayoría de las manadas rechazan a los humanos a menos que sean compañeros. Dominic se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz se había reducido a un susurro. Porque yo fui una vez como Noah, un niño mestizo con madre humana. La confesión me dejó atónita. Nada en la poderosa presencia de Dominic sugería un origen mixto. Se suponía que los mestizos eran más débiles, menos dominantes. Mi madre era humana, continuó. Una sanadora que salvó a un lobo herido sin saber lo que era. Mi padre volvió a ella en forma humana y se enamoraron. Cuando la manada descubrió su elección, intentaron matarnos a los dos. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, distantes con recuerdos dolorosos. Sobrevivimos solo porque mi padre era lo suficientemente fuerte como para protegernos, hasta que tuve la edad suficiente para demostrar mi valía en combate. Incluso entonces, los prejuicios nunca desaparecieron por completo, hasta que me hice lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a expresarlos. ¿Por eso uniste a las manadas? ¿Para cambiar las viejas costumbres? Asintió lentamente. 3 manadas fracturadas y moribundas. Aferradas a tradiciones que las estaban matando, les ofrecí una nueva visión. Unidad, adaptación, fuerza a través de la diversidad. Su mano se movió inconscientemente hacia el medallón que llevaba en el cuello. No fue fácil. Se derramó sangre, pero los que sobrevivieron prosperaron. Intenté imaginar las batallas que debió librar, la resistencia a la que debió enfrentarse. Tu madre debe estar muy orgullosa. El dolor se reflejó en su rostro. No vivió para verlo. Los cazadores la encontraron cuando yo tenía 15 años. Mi padre enloqueció de dolor y desafió al alfa de nuestra manada original, culpándolo de no haberla protegido. Murió en el desafío. Lo siento mucho, susurré instintivamente, buscando su mano, cuyos dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes. Fue hace mucho tiempo, dijo, pero el dolor en su voz desmentía sus palabras. Pero eso moldeó todo lo que he construido aquí. Ningún niño bajo mi protección sufrirá por su ascendencia. Ningún compañero o padre será tratado como inferior por ser humano. La ferocidad de su convicción me oprimió la garganta. Sin pensarlo, me incliné ligeramente hacia él, ofreciéndole consuelo de la única manera que sabía. Se tensó momentáneamente, luego se relajó, trazando pequeños círculos con el pulgar en mi palma. A veces me recuerdas a ella, dijo en voz baja. La fuerza tranquila, la forma en que te mantienes firme, incluso cuando tienes miedo. La comparación con su madre debería haberme resultado extraña, pero en cambio me pareció el mayor cumplido que podía ofrecerme. Noah tiene esa misma fuerza, continuó. Es raro en alguien tan joven. Ha pasado por muchas cosas, dije, moviéndome cada vez que alguien notaba algo inusual. Nunca tuve amigos íntimos porque temía que vieran lo que él era. Siempre fui diferente, nunca encajé. Ahora encaja, dijo Dominic con firmeza. Los dos encajan. La certeza en su voz me dio el valor suficiente para hacer la pregunta que me había estado molestando desde la ceremonia de juicio. La forma en que te has involucrado con nosotros, ¿es solo por tu pasado? ¿Porque te recordamos a tu propia infancia? Sus ojos se fijaron en los míos, de repente intensos. Eso es parte de ello. Pero hay más. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, levantó su mano libre hacia mi cara, trazando suavemente la línea de mi mandíbula. Hay una conexión entre nosotros, Emma. Tú también la sientes, sé que sí. No podía negarlo. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron en la casa de la manada, algo había chispeado entre nosotros, algo primitivo e innegable. Apenas te conozco,
susurré. Al lobo no le importa el tiempo. Reconoce lo que le pertenece. Su rostro estaba ahora cerca del mío. Su aroma me envolvía. Mi lobo te reconoció en el momento en que entraste en mi territorio. No soy un lobo. Se lo recordé, con voz temblorosa. No tengo esos instintos. Su sonrisa fue amable. ¿No los tienes? Tu corazón late con fuerza. Tus pupilas están dilatadas. Te inclinas hacia mí incluso mientras discutes. Tenía razón. Mi cuerpo traicionaba cada pensamiento racional con su respuesta a su proximidad. Tengo responsabilidades, dije débilmente. Nadie necesita estabilidad. Os ofrezco a ambos estabilidad, protección, un lugar al que pertenecer. Su pulgar rozó mi labio inferior, enviando chispas por todo mi cuerpo. Y yo te ofrezco algo más si lo deseas. La invitación era clara en sus ojos ámbar. Una parte de mí quería aceptarla inmediatamente, rendirse a la inexplicable atracción entre nosotros. Pero la parte cautelosa de mí, la parte que había sido abandonada una vez antes, se contuvo. Necesito tiempo, susurré. Todo esto está sucediendo muy rápido. El respeto brilló en sus ojos mientras asentía y retiraba lentamente la mano. Tendrás tiempo. He esperado años para encontrar lo que reconozco en ti, Emma Clark. Puedo esperar más. La moderación claramente le costaba. Su respiración era irregular, y la mano que aún sostenía la mía se apretó casi imperceptiblemente. Sugerí que entrásemos, ya que de repente necesitaba distancia para aclarar mis ideas. Se levantó y me ayudó a ponerme en pie. Mientras caminábamos hacia la entrada de la casa, me di cuenta de que su chaqueta seguía sobre mis hombros. Tu abrigo, le dije, empezando a quitármelo. Quédatelo por ahora, respondió. Te queda bien. En la puerta de mi habitación se detuvo. Descansa bien, Emma. Mañana comienza tu nueva vida aquí. Sea cual sea la forma que adopte, la elección es tuya. Con una última mirada que pareció traspasar mi alma, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándome sin aliento y confundida. Dentro de mi habitación, fui a ver a Noah, que dormía plácidamente en la habitación contigua. Felizmente ajena a la confusión de mi corazón, me senté en el borde de la cama, todavía envuelta en la chaqueta de Dominic, e intenté dar sentido a todo lo que había sucedido. En menos de 24 horas, mi estatus en la manada había cambiado. Había sido testigo de la antigua justicia de los lobos. Había descubierto los secretos mejor guardados del alfa. Y había descubierto una conexión entre nosotros que desafiaba toda explicación racional. Giré el brazalete de mi madre, buscando su sabiduría a través de los años. Tu corazón bondadoso no es una debilidad, Emma, pero protégelo con cuidado hasta que estés segura. El mañana traería nuevos retos. Empezar mi trabajo en la escuela, ayudar a Noah a adaptarse al entrenamiento, lidiar con la política de la manada con mi nueva posición y, por encima de todo, decidir qué hacer con el hombre poderoso y complicado que afirmaba que su lobo había reconocido algo en mí. Al final, el sueño llegó, lleno de sueños de ojos ámbar y jardines iluminados por la luna. Los siguientes 3 meses pasaron en una confusión de adaptaciones y nuevas rutinas. Enero se fundió con febrero, y febrero dio paso a marzo, trayendo los primeros indicios de la primavera al territorio de Silver Lake. Noah prosperó de una manera que nunca hubiera imaginado posible, con sus transformaciones parciales ahora totalmente bajo control y su confianza creciendo día a día mientras entrenaba con los otros niños lobo. La mirada atormentada que había ensombrecido sus ojos durante años había desaparecido, sustituida por la alegría despreocupada que todo niño merece. Mi puesto en la escuela de la manada resultó ser tan desafiante como gratificante. Enseñar literatura a una mezcla de niños lobos y humanos requería enfoques creativos, especialmente cuando se trataban temas de pertenencia e identidad que resonaban profundamente en sus experiencias. Vincent Renner me informaba cada mañana, y su resentimiento inicial se fue transformando gradualmente en un respeto renuente al ser testigo de primera mano de mi dedicación a los niños de la manada. En cuanto a Dominic y a mí, nos rodeábamos con cautela, como bailarines que aprenden pasos desconocidos.
Fiel a su palabra, me dio el tiempo que le había pedido, sin presionarme nunca más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero su presencia seguía siendo constante. Comprobaba personalmente los progresos de Noah. Se pasaba por mi clase con preguntas reflexivas sobre mis métodos de enseñanza y se aseguraba de que nuestro nuevo alojamiento permanente, una encantadora cabaña de 2 dormitorios cerca de la casa principal, se ajustara a nuestras necesidades. Cada interacción reforzaba la inexplicable conexión entre nosotros. A veces nuestras manos se tocaban accidentalmente y la electricidad que saltaba entre nosotros me dejaba sin aliento. Otras veces, levantaba la vista de mi trabajo y encontraba sus ojos fijos en mí, llenos de una paciencia que contradecía el deseo que sabía que bullía bajo la superficie. Él esperaba, permitiéndome aceptar lo que fuera que había entre nosotros a mi propio ritmo. La manada observaba nuestro baile con gran interés. Los rumores se extendieron, las especulaciones crecieron y mi estatus siguió aumentando por asociación. Elise se convirtió en una verdadera amiga, ayudándome a navegar por las costumbres y la política de la manada, mientras me tomaba el pelo con delicadeza sobre el evidente baile de apareamiento entre su alfa y yo. Nunca ha mostrado interés por nadie de esta manera, me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cabaña y Noah jugaba fuera con sus amigos. Ha habido lobas ambiciosas que han intentado llamar su atención a lo largo de los años, por supuesto, pero Dominic siempre mantuvo la distancia. Ni siquiera soy una loba, le recordé, un punto que me había repetido a mí misma innumerables veces cuando mis pensamientos se desviaban peligrosamente hacia imaginar un futuro con él. Elise se encogió de hombros. La mitad de su sangre es humana. Quizás por eso su lobo reconoce algo en ti que los demás no ven. Sonrió. O quizás simplemente eres especial, Emma Clark. Esa noche, después de que Noah se durmiera, alguien llamó suavemente a mi puerta. La abrí y me encontré a Dominic de pie en mi porche, con la luz de la luna plateando su cabello oscuro. ¿Quieres dar un paseo conmigo?, me preguntó simplemente. Cogí una chaqueta ligera. Las noches de primavera aún eran frescas, y lo seguí al bosque. Caminamos en un cómodo silencio hasta llegar a un pequeño claro que no había visto antes. Había una manta extendida en el suelo con una cesta al lado. Pensé que así podríamos hablar sin que toda la manada nos escuchara, explicó, señalando el improvisado picnic. La amabilidad del gesto me reconfortó mientras me sentaba en la manta. Dominic descorchó una botella de vino y sirvió 2 copas. Por los nuevos comienzos, dijo, entregándome una. Tomé un sorbo, dejando que el rico sabor se extendiera por mi lengua. Has sido muy paciente estos últimos meses. Su sonrisa era amable. La paciencia es una habilidad que todo alfa debe dominar, aunque admito que ha sido puesta a la prueba. Por mí, por lo mucho que te deseo, dijo simplemente. Por lo difícil que es mantener la distancia cuando todo en mí quiere reclamarte como mía. Esa franca confesión hizo que un calor intenso recorriera mi cuerpo. Me había acostumbrado al alfa diplomático, al líder estratégico. Esa honestidad cruda era nueva y emocionante. ¿Por qué no lo has hecho?, pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Porque necesitabas tiempo. Porque necesitabas elegir libremente, no por miedo, gratitud o presión del grupo. Dejó su copa y se inclinó hacia mí. Porque cuando finalmente vengas a mí, Emma, quiero que sea porque ya no puedes estar lejos, no porque creas que debes hacerlo. La intensidad de sus ojos ámbar no dejaba lugar a dudas sobre lo que quería decir. Mi corazón se aceleró mientras dejaba mi copa en un lado. Y si te dijera que yo también estaba cansada de esperar. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera reconsiderarlas. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Te preguntaría si estás segura. Lo estoy, y lo estaba. En algún momento de estos últimos meses, mi cautela se había transformado en certeza. Lo que sentía por Dominic no era solo atracción o gratitud. Era algo más profundo, más primitivo, como si una parte de mí lo hubiera reconocido desde el principio, tal y como él afirmaba que su lobo me había reconocido a mí. Se movió con gracia depredadora, acortando la distancia entre nosotros. Me acarició la mejilla con la mano
y me rozó el labio inferior con el pulgar. Última oportunidad para cambiar de opinión, Emma. En respuesta, me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos. El beso comenzó suavemente, casi con reverencia, pero rápidamente se convirtió en algo más desesperado. Meses de moderación se hicieron añicos cuando Dominic me atrajo hacia él, con una mano enredada en mi cabello y la otra en la parte baja de mi espalda. Respondí con igual ansia, rodeándole el cuello con los brazos, apretándome contra él como si pudiera fundirme completamente en él. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos habían cambiado al ámbar de los lobos, brillando en la oscuridad. «Mía», gruñó, con una voz más animal que humana. «Tuyo», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo bien que me sentaba decirlo. Apretó su frente contra la mía, luchando por recuperar el control. «Si no bajamos el ritmo, no podré detenerme. ¿Quién te ha pedido que te detengas?». Le desafié, y mi nueva audacia le hizo gruñir de nuevo. «Aquí no», dijo con firmeza. «Así no. Cuando te posea Emma Clark, será en una cama adecuada, con todo el tiempo del mundo para adorar cada centímetro de tu cuerpo». La promesa de sus palabras me provocó un escalofrío de anticipación. Tenía razón. Nuestra primera vez no debería ser en una manta en el bosque. Por muy romántico que fuera el escenario, nos quedamos en el claro durante horas, hablando, besándonos, conociendo nuestros cuerpos con una exquisita moderación que aumentó la tensión entre nosotros hasta niveles casi insoportables. Dominic me contó más cosas sobre su infancia, sobre los primeros días de la unificación de las manadas, sobre sus sueños para su futuro. Yo le conté historias sobre la crianza de Noah, mis miedos y esperanzas, la vida que habíamos dejado atrás. Cuando regresamos a mi cabaña, el amanecer se asomaba por las montañas. Dominic me besó una vez más en la puerta, con intensidad y posesividad, antes de dejarme marchar a regañadientes. Esta noche, prometió después de que Noah se durmiera. Asentí, contando ya las horas. Ese día pasó en una neblina de expectación. Impartí mis clases de forma mecánica, con la mente constantemente distraída pensando en lo que me esperaba esa noche. Incluso Vincent notó mi distracción, aunque sabiamente decidió no hacer ningún comentario. Cuando recogí a Noah del entrenamiento, lo encontré absorto en una conversación con Dominic. Ambos levantaron la vista con idénticas sonrisas cuando me vieron acercarme. «Mamá, Alfa me ha estado enseñando a rastrear hoy. He encontrado un rastro de conejo yo solo», dijo Noah saltando de emoción. «Impresionante», dije, sonriendo ante su entusiasmo. «Tiene un talento natural», confirmó Dominic, mirándome a los ojos con una calidez que no tenía nada que ver con las habilidades de rastreo de Noah. «Con la orientación adecuada, podría convertirse en uno de los mejores». «¿Puede venir Alpha Dominic a cenar?», preguntó Noah de repente. «Por favor, mamá», dudé, sorprendida por la petición. Dominic y yo habíamos tenido cuidado de mantener nuestra creciente relación discreta ante Noah, para no confundirlo ni presionarlo. «Sería un honor», dijo Dominic con suavidad. «Si a tu madre no le importa», me puse en un aprieto. No podía negarme. Por supuesto. A las 7, la escena doméstica que siguió fue a la vez surrealista y extrañamente adecuada. Dominic llegó puntualmente a las 7, con un pastel de chocolate para el postre que inmediatamente se ganó la aprobación total de Noah. Mi hijo charló animadamente durante toda la cena, compartiendo historias sobre su entrenamiento y sus amigos, mientras Dominic escuchaba con interés genuino, ofreciéndole consejos y ánimos. Los observé juntos, a este poderoso alfa y a mi pequeño hijo, y sentí que algo se asentaba en lo más profundo de mi alma. Habían forjado un vínculo durante los últimos meses, mentor y alumno, protector y protegido. Noah miraba a Dominic con una admiración sincera, y Dominic lo trataba con un respeto gentil que reconocía tanto su juventud como su potencial. Después de la cena, Dominic ayudó a Noah con una maqueta de una manada de lobos que estaba construyendo para la escuela. Sus cabezas se inclinaron juntas sobre la mesa de la cocina, 4 manos trabajando en perfecta coordinación. La imagen me provocó un nudo inesperado en la garganta. Cuando llegó la hora de acostarse,
Noah nos sorprendió a ambos abrazando a Dominic con fuerza antes de correr a lavarse los dientes. Nunca había hecho eso antes, dije en voz baja después de que Noah desapareciera en el baño. No con ningún hombre. La expresión de Dominic se suavizó. Me siento honrado por su confianza. Después de arropar a Noah y de que se durmiera, nos trasladamos a la pequeña sala de estar. La anticipación que había estado latente todo el día regresó de repente multiplicada por 10 cuando nos encontramos solos por fin. «Ven aquí», dijo Dominic, con voz baja y autoritaria. Fui hacia él sin dudarlo, dejando que me sentara en su regazo en el sofá, y sus labios encontraron los míos en un beso que rápidamente se convirtió en urgencia. Sus manos recorrieron mi cuerpo de forma posesiva, dejando un rastro de fuego por donde quiera que tocaban. «Debería llevarte a mi casa», murmuró contra mi cuello. «No duerme como un tronco», le aseguré, mientras ya le desabrochaba los botones de la camisa. «Y la puerta de mi dormitorio tiene cerradura», gimió, levantándome sin esfuerzo mientras se ponía de pie. «Demuéstramelo». La noche que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Dominic era a la vez tierno y feroz, gentil y exigente, y solo perdió el control al final, cuando el lobo que llevaba dentro emergió para reclamarme por completo. Después, mientras yacíamos enredados en mi cama, sus dedos trazaron perezosos dibujos sobre mi piel. «Te amo, Emma Clark», dijo en voz baja. «Creo que te amo desde el momento en que te paraste en mi pasillo, defendiendo a tu hijo contra todo pronóstico». Las palabras me inundaron como una bendición. «Yo también te amo», le susurré, dándome cuenta de la verdad de mis palabras mientras las pronunciaba. Creo que solo tenía miedo de admitirlo. Él me atrajo hacia sí. Se acabó el miedo. No entre nosotros. Nos quedamos dormidos abrazados y, por primera vez en años, me sentí completamente segura. Las semanas siguientes trajeron cambios, tanto sutiles como profundos. Dominic empezó a pasar la mayoría de las noches en nuestra cabaña, saliendo antes del amanecer para mantener las apariencias. Aunque toda la manada seguramente sabía la verdad sobre nuestra relación, Noah aceptó su mayor presencia con alegría sin complicaciones, prosperando bajo la atención tanto de su madre como del alfa que tanto admiraba. Un mes después de aquella primera noche juntos, Dominic me llevó de vuelta a la piedra del juicio bajo la luna llena. Esta vez, en lugar de una ceremonia tensa, encontramos el claro decorado con flores y velas. La manada se reunió en círculo para celebrar, en lugar de juzgar. «¿Qué está pasando?», pregunté, confundida por la inesperada reunión. Dominic me llevó hasta la antigua piedra, donde Thomas y el consejo esperaban. «Entre los lobos», explicó, «el apareamiento es tan vinculante como cualquier matrimonio humano. Quizás incluso más. Es para toda la vida». Mi corazón dio un vuelco. Dominic me tomó ambas manos entre las suyas. «Encontré a mi compañera en ti, Emma. Mi lobo lo supo desde el principio, pero mi corazón pronto lo siguió. Te pido que aceptes formalmente el vínculo entre nosotros, que te conviertas en mi hembra alfa para ayudarme a guiar a esta manada hacia el futuro con el que ambos hemos soñado». Las lágrimas nublaron mi visión. «Pero yo soy humana. La manada ha visto tu fuerza, tu sabiduría, tu compasión». Terminó. «Han sido testigos de cómo has transformado incluso a aquellos que antes te despreciaban. Te han visto cuidar no solo a tu propio hijo, sino a todos los cachorros que necesitaban orientación». De entre la multitud reunida, Noah dio un paso al frente, radiante de orgullo. «Di que sí, mamá, por favor». Las lágrimas se mezclaron con la risa. «¿Tú lo sabías?», le pregunté a mi hijo. Él asintió con entusiasmo. «El Alfa Dominic me pidió permiso primero», dijo. «La tradición de la manada requiere la aprobación de la familia». La consideración por los sentimientos de Noah solo confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Estos últimos meses me habían mostrado quién era realmente Dominic. No solo el poderoso Alfa, sino el hombre que había superado su propio pasado doloroso para crear algo mejor para aquellos que lo seguían. El hombre que veía la fuerza y la compasión, que reconocía que el amor podía ser tan poderoso como cualquier colmillo o garra.
Sí, dije simplemente. Acepto el vínculo entre nosotros. La alegría brilló en los ojos de Dominic cuando me atrajo hacia él para darme un beso que hizo que la manada aullara de aprobación. Cuando nos separamos, Thomas se adelantó para colocar sus manos curtidas sobre las nuestras. El alfa ha elegido a su compañera, anunció el anciano. La manada reconoce este vínculo. A partir de esta noche, Emma Clark estará al lado de Dominic Blackstone como hembra alfa de la manada de Silver Lake. Me colocaron alrededor del cuello una cadena de plata con un colgante a juego con el medallón de lobo de Dominic que se posó sobre mi piel. Noah se apresuró a abrazarnos a los dos. Ahora somos una verdadera familia, dijo con la sencillez y claridad de un niño. Al ver el rostro radiante de mi hijo y el amor que brillaba en los ojos de Dominic, supe que tenía razón. Después de años de vagar, de no sentirnos nunca del todo parte de ningún lugar, habíamos encontrado nuestro sitio. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente mientras tocaba la pulsera de plata que llevaba en la muñeca. Tu corazón bondadoso no es una debilidad, Emma. Ella había tenido razón todo el tiempo. Fue mi corazón el que me guió hasta aquí, hasta este hombre, este niño, esta manada. Mi corazón humano había encontrado fuerza en la dulzura, valor en la vulnerabilidad y, finalmente, amor en el lugar más inesperado, con un lobo que no veía mis limitaciones humanas, sino a la feroz protectora que se escondía tras ellas. Mientras la manada celebraba a nuestro alrededor, Dominic me atrajo hacia él y sus labios rozaron mi oreja. Gracias, susurró. ¿Por qué? Pregunté, perdonando a un cachorro mestizo, perdido el valor de correr hacia su alfa. Sus ojos brillaban de emoción mientras miraba a Noah, a quien los miembros de la manada lanzaban juguetonamente al aire. Y por darme la familia que nunca pensé que tendría, me estiré para besarlo, sin temer ya el poder de lo que compartíamos. Siempre, prometí. Y cuando la palabra salió de mis labios, supe que era verdad. Nuestro vínculo, forjado a través del miedo y el valor, el dolor y la curación, el ser humano y el lobo, perduraría inquebrantable por todos los días venideros. A nuestro alrededor, la manada aullaba en señal de celebración, elevando sus voces hacia la luna que lo había presenciado todo. Desde el momento en que un cachorro asustado corrió hacia su alfa, gritando, «Están haciendo daño a mi madre», cambiando nuestras vidas para siempre. Fin.